Listo. Ok. Nosotros en la clase anterior entonces habíamos visto los procesos globales de electrodos, ya donde vimos la contribución de lo que corresponde a la parte cinética y al aspecto de transporte, ¿cierto? Y relacionamos entonces la corriente en función del flujo de corriente o la densidad. Ya recuerden que el J mayúsculo, perdón, J minúscula, eh, la densidad de corriente y el J mayúsculo es el flujo, ¿ok? Ya recuerden que ese flujo es el mismo J que vimos cuando vimos la primera ley de Fick, ¿ya? Y al respecto llegamos a la deducción que está aquí abajo, ¿ya? Así vamos muy general. Y para eso entonces definimos reacciones para un proceso tanto reversible como irreversible, donde se tienen que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, acá, ¿ya? Vimos que cuando se cumple esta condición del K0 al KD y toda esta historia, nos sale una expresión que nos permite calcular el flujo, o sea, la densidad corriente por mol en el fondo, que es el J dividido por NF, ¿ya? Que es en el número de carga o número moles, si lo queremos ver de forma más genérica, por la ecuación, o sea, por la constante de Faraday. ¿Ya? De este modo llegamos a estas dos ecuaciones, ¿ya? ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque resulta que las vamos a traer a colación en la clase de hoy para poder entender entonces cómo relacionamos ahora el potencial con la corriente. Porque de momento, no sé si ustedes han llegado a esta conclusión, pero nosotros hemos visto eh, cómo ¿cómo se llama? Tratamos los procesos que son gobernados por el potencial desde la termodinámica. Después, cómo tratamos los procesos de la corriente, desde la intensidad de corriente o desde la densidad de corriente, desde el aspecto cinético, ¿ya? E incluso hicimos alguna aproximación de estado estacionario, ¿cierto? Que son estas ecuaciones que vimos acá, que se describen en función de las corrientes límite de cada uno de los procesos. Corrientes límite asociadas a la oxidación y la reducción, ¿no? O catódica y anódica respectivamente. ¿Ya? Uno podría decir eventualmente que acá nosotros estamos relacionando potencial con corriente. Pero resulta que nosotros en algún momento hablamos del sobrepotencial. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, ayer Sí, lo mencionó. sí, la letra eta es La letra eta, como ¿cierto? N. Que en estricto rigor está eta, ya que es con una N como una cola, ¿cierto? Es la diferencia de potencial entre el E que estamos calculando, por ejemplo, en la primera ecuación, con el potencial de equilibrio, que va a estar dado por la ecuación de Nernst. Recuerden que la ecuación de Nernst está pensada, en principio, para calcular eh, el potencial como un estado estacionario, ¿ya? Y desde esa perspectiva tiene sentido, si lo vemos desde esa arista, tiene sentido que cuando nosotros vimos la termodinámica, el potencial entonces esté relacionado con una función de estado, ¿sí o no? ¿Qué? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Cuando nosotros, por ejemplo, analizamos una función de estado termodinámica, cualquiera que ustedes estén pensando en este momento, ¿ya? Delta G, delta H, delta S, etcétera, nosotros estamos, em, por decirlo de alguna forma, estamos entendiendo, ¿ya? O estamos analizando una situación, una razón de cambio sin la percepción del tiempo valga la redundancia, de un estado en particular, o sea, de lo que ocurre, por ejemplo, entre el comienzo de un fenómeno y el final de un fenómeno. Por eso calculamos esto como un delta. Pero ahí no estamos usando, por decirlo de alguna forma, no estamos usando o no estamos asociando más bien el concepto de tiempo, ¿ya? O sea, la razón de cambio en función del tiempo. Y esto sí lo relaciona a la corriente. Entonces, todas estas cosas un poco complicadas que yo les estaba mostrando de las deducciones de las ecuaciones y toda esta historia,
Después se van a dar cuenta que básicamente se resume en 5 ecuaciones, ¿ya? 5 o 6 ecuaciones, no más que eso. Pero es importante, ¿cierto?, que entiendan cómo funciona esto. Y de ahí entonces el por qué yo les estoy mostrando todas estas deducciones. Cuando nosotros llegamos a este potencial medio, ¿ya?, a partir de las ecuaciones que vemos acá, donde las corrientes límites están descritas en función del potencial de medio, ya como un medio de la suma de las corrientes límites. ¿De acuerdo? Ese punto me permite ver necesariamente una corriente de, podemos decir, comillas, equilibrio en términos de una función de estado, ¿ya? Y por eso entonces aparecen estos grafiquitos que yo les mostré, donde podemos ver aquí que tenemos el potencial medio y, bueno, el potencial de equilibrio. Y aquí, en esa diferencia, entonces, aparece este concepto de sobrepotencial. Pero, como les he dicho en un comienzo, nosotros no hemos hecho la relación real, ¿ya? Una aproximación más bien desde la cinética de cómo yo aplico o cómo yo obtengo toda la información del sistema a partir de un experimento electroquímico. O en otras palabras, relacionar o entender cómo va a ser la termodinámica y la cinética en un proceso. Ya, lo hemos visto de forma aislada hasta el momento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros analizamos estos sistemas, ya tanto para sistemas reversibles como irreversibles, trabajamos con estas dos ecuaciones, ¿ya? Donde son los inversos de las densidades de corriente, y estas dos ecuaciones efectivamente me dicen a mí bajo qué condiciones el valor que a mí me da el 1 partido por J me va a dar entonces un proceso gobernado necesariamente por el transporte. En otras palabras, que es una ecuación que ocurre, o sea, una reacción electroquímica, por decirlo de alguna forma, ocurre necesariamente por efecto de la, eh, la difusión, ¿ya? Es un proceso netamente difusional o un proceso netamente de transferencia electrónica, que tiene que ver con el cinético, ¿ya? Como hablamos siempre de transferencia, y entendámoslo así, ¿qué cosa es la transferencia de electrones? La transferencia de electrones es en la razón de cambio, ¿cierto? Es la razón de cambio de intercambio, por decirlo de alguna forma, entre la especie que reacciona sobre la superficie del electrón y entonces los electrones que cede, que entrega la superficie o entrega el electrón o recibe el electrón en ese proceso, ¿ya? Nosotros tenemos que entender la oxidación y la reacción como un proceso que ocurre de forma paralela, ¿ya? En distintos caminos, pero de forma paralela, como lo hemos visto quizás en algunos diagramas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo, vamos a ver si aquí tengo alguno, por ejemplo, si lo miramos acá, tenemos por un lado la vía de la oxidación, ¿cierto? Que va de aquí a allá, pero de forma paralela podría estar ocurriendo una reducción, ¿ya? O sea, por ejemplo, si miramos esta oxidación, o sea, perdón, miramos la reducción de esta especie oxidada, llega a la superficie del electrodo y se reduce. Pero de forma paralela ocurre la reducción en la superficie del electrodo que se lleva el electrón. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. De la misma forma, la especie que se oxida, la especie reducida que se oxida, pasa por la superficie del electrodo, se oxida, y el electrón, o sea, el electrón que antes se había llevado, se lo entrega. O sea, perdón, que se lo entrega. Me confundí. Se lo quita. Acá el electrón se lo entrega y hacia el otro sentido se lo quita. ¿Ya? De ahí nace todo y vimos entonces las ecuaciones, las deducciones, famosas deducciones de ¿cómo se llama? De Butler y Volmer, las ecuaciones de Cottrell y de Sanz, que describen entonces cómo se va a comportar la carga, el flujo de carga, la corriente, en función de la superficie que estemos trabajando, ¿cierto? O sea, esas ecuaciones o la deducción de las ecuaciones en función de este operador Nabla que describe entonces bajo qué condiciones de contorno nosotros vamos a trabajar,
me permiten a mí calcular el proceso de forma apropiada, ¿ya? Y después hicimos algunos acercamientos de cómo podríamos entonces trabajar con el potencial en función de las corrientes y aparecen entonces estas ecuaciones que ya vimos al comienzo, ¿ya? Finalmente entonces vimos cómo podemos trabajar con este coeficiente alfa, que es el coeficiente de transferencia de carga en cada proceso por el número de moles de las especies que se oxidan y se reducen respectivamente, escribiendo estas expresiones en un proceso global como este, ¿ya? Que permite entonces linealizar el proceso y poder entonces ver cosas como, por ejemplo, la constante de difusión, ¿ya? Y ver entonces si hay una contribución mayoritaria de la difusión o de la transferencia electrónica que ocurre en el proceso. En resumen, en un proceso electroquímico, así como lo hemos visto en este curso, ¿cómo se llama? Se resume, ¿cierto? En dos procesos principalmente, ¿ya? Y dependiendo, ¿cierto? De las variables desde la perspectiva de la termodinámica, podríamos decir eventualmente si va a ser una reacción galvánica o una reacción electrolítica, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, al respecto, nosotros vimos eh, un ejemplo, ya en las diapositivas que decía un caso general, pero de nuevo, aquí estamos trabajando con la densidad corriente sobre esto, pero lo estamos trabajando, si bien hay una relación, no lo estamos trabajando de forma tan compenetrada como deberíamos en realidad trabajarlo. Entonces, em, yo necesito necesariamente, así como puedo calcular un potencial en un estado estacionario, saber también qué pasa con la corriente. Y para eso aparece entonces este señor, el señor Julius Tafel, con su famosa ley de Tafel, ¿ya? Que describe esta relación entre la corriente de intercambio, que vendría siendo, en otras palabras, la corriente en una situación de equilibrio, y el potencial de equilibrio, ¿ya? O el sobrepotencial en función del potencial de equilibrio, ¿de acuerdo? Si nosotros tuviéramos que definir, ¿cierto? De forma muy simple esta ley o ecuación, si ustedes quieren, de Tafel, ¿ya? Eh, es una ecuación, podríamos decir, o es una ley que me permite relacionar la razón de la razón de cinética, ¿cierto? Eh, la razón cinética, electroquímica, de una reacción en función del sobrepotencial, ¿ya? Y el sobrepotencial, que, ¿cómo se llama? ¿A qué corresponde? ¿Cuál sería una definición? Este eta, ¿ya? Si nosotros lo vemos como, voy a adelantar un par de diapos, porque esa ecuación la tengo. Ah, no, pero puedo mostrarles el gráfico. En el gráfico está escrita la definición del sobrepotencial. Esto es un sobrepotencial, ¿ya? ¿Cómo podríamos definir, cómo podríamos definir entonces un sobrepotencial si miramos esa ecuación? O sea, el voltaje que está sobre el equilibrio, la distancia que hay al equilibrio o la diferencia que hay entre el voltaje que se tiene y el voltaje en equilibrio. Claro, si tuviéramos que dar una definición más, perdón, ¿Sí, profe? Sí. No, no he dicho nada. es que escucho unas voces, pensé que estaban. Sí, se No, escucha. los alumnos que están de fondo acá en las salas P. Ya, pensé que estaba, ya, vale, ya, disculpa. Ya, ok, pensé que a alguien se le había quedado abierto el micrófono o estaba hablando algo más. Ya, disculpen, ¿ah? Entonces, si tuviéramos que dar la definición que dice Carlos, es una definición bastante apropiada para poder entenderlo de forma sencilla, ¿cierto? Pero hagamos una definición un poco más precisa para poder entender mejor cómo funciona esto.
¿Y qué fue en el fondo lo que hizo este señor? ¿Ya? Eh, Desde el punto de vista electroquímico, entonces, el sobrepotencial va a ser la diferencia de potencial entre una semireacción que está determinada termodinámicamente, en otras palabras, calculada, ¿cierto? Desde la ecuación de Nernst, por ejemplo, eh, del potencial de reducción, por ejemplo, donde ese potencial, ¿ya? Donde ese potencial es donde ocurre un evento redox, ¿ya? Porque lo podemos ver en términos de la reducción o de la oxidación, ¿ya? Y ese entonces evento es experimentalmente observado. Habiendo dicho eso, una de las conclusiones a la que llega Tafel y por qué entonces le permite a él poder hacer esta relación, es que el sobrepotencial se incrementa con el crecimiento de la densidad de corriente, o en otras palabras, con la relación de cambio, ¿ya? En ese sentido, y ahí entonces ya nos vamos de nuevo a la diapositiva que estábamos al comienzo, eh, él comienza a introducir un concepto, que nosotros lo vamos a mirar ahora mismo, perdón, que es la corriente de intercambio. Y esa corriente de intercambio, en esta ley de Tafel, que se deduce a partir de las ecuaciones que tenemos acá, o la ecuación de Tafel, si ustedes lo quieren ver de forma más general, ¿ya? Me permite entonces relacionar la corriente de intercambio y el sobrepotencial, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, De hay que, acuerdo. hay que buscar una forma simple, y en el fondo eso fue lo que hizo Tafel, lo determinó experimentalmente teniendo en cuenta el concepto de lo que es el sobrepotencial, y después entonces entendiendo que esta la puede relacionar con la corriente de intercambio y las corrientes límite, ¿ya? Yo me imagino que ustedes ya deben haber visto cómo es un gráfico de tipo Tafel, ¿no? ¿Lo han visto? O sea, yo creo que sí o sí son curvas. Creo que sea ¿Son qué, perdón? lineal. Son curvas, pero no sé de qué tipo. O sea, estoy seguro que son curvas y no lineal. Ya. Y si yo te digo que tiene Sí. las dos componentes, ¿qué me dirías tú? No, como profe, como las dos, como las dos componentes. Puede tener No las me dos imagino ver. componentes. Puede tener una componente lineal y una componente exponencial o logarítmica. Ah, claro. Sí, sí ¿Ya? también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ahí dice en la diapositiva que entre las mesetas de la corriente límite, ¿ya? Las corrientes límite que están descritas en función de la densidad de corriente límite, este JL, que puede ser de un proceso anódico o catódico, ya si miramos un voltagrama, no sé, por ejemplo, alguno de los que vimos en la clase anterior. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, ¿ya? Que es como el que describe más, de forma más aislada los procesos, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros tomamos esta región de la curva, aquí tenemos entonces nuestra corriente límite de tipo anódica, ¿ya? Esta región donde está como, por decirlo de alguna forma, el punto de inflexión, porque básicamente si lo vemos así de forma muy grosera, lo que está marcando la línea segmentada es eso, el punto de inflexión. Ahí tenemos entonces la, donde empezamos a hablar de la corriente límite, ¿ya? Cuando tenemos un proceso, en este caso, de tipo reversible. ¿Ya? En el proceso reversible, el otro gráfico que ya se los voy a mostrar enseguida. Entonces, estábamos en Tafel. Entonces, con Tafel, si deducimos que J, nuestro J, ¿ya? Esta ecuación nosotros ya la habíamos visto, ¿ya? Eh,
En la región lineal, nosotros ya habíamos visto antes un gráfico que era como una V, ¿se acuerdan o no? Como la función, Sí, profe. como la función esta, ¿cómo se llama esta función? Valor absoluto. ¿Ya? Tiene esa forma. ¿Ya? Y vimos un solo proceso básicamente que describió una pendiente de positiva, ¿ya? Una pendiente ascendente. Si linealizamos eso cerca de la región cercana al potencial de equilibrio, ¿ya? Donde se cruzaban, por ejemplo, o donde podrían eventualmente cruzarse estas dos líneas, aquí hay una cosa que hay que destacar, que existe una región en esto donde para reacciones reversibles, el J, que es nuestra densidad corriente, va a depender entonces de forma exponencial del potencial. Y a esa región, en el gráfico, ya se los voy a mostrar, tranquilo, se le conoce como la región de Tafel, ¿ya? Si nosotros consideramos un sistema donde hay solamente la especie oxidada en el seno de la disolución, ¿ya? En otras palabras, la reacción de esa especie que nosotros vamos a identificar o con la cual vamos a experimentar es una reducción, entonces podemos usar la ecuación que tenemos ahí, que es la que nosotros ya conocemos que viene de dónde. A ver, ¿de dónde viene esa ecuación? A ver si lo recuerdan. A ver si recuerdan de dónde viene eso. De Butler y Wolmer, profe. Sí, Butler y Wolmer. exacto. Sí, ahí está el alfa, esta transferencia de carga Exactamente. catódico. ¿Ya? Pues este describe la constante catódica en función de la razón de cambio, en este caso específicamente de cómo va a ir variando eso en función de la coordenada de reacción, ¿ya? Que eso eran esos gráficos que eran como dos curvas que se cruzaban entre ellos. No sé si se acuerdan de eso. Sí, sí. Ya. Sí, profe. Entonces, nosotros, si tenemos esta ecuación, como dice acá en la diapo, es obvio pensar que el logaritmo, ¿ya? Para eliminar la función exponencial va a ser igual a una constante que va a estar descrita por este casero en principio. Vamos a ponerle constante 1 porque es una constante general. Por todo esto que está aquí, que es la constante menos la recta. O sea, perdón, menos esta expresión que es el exponente de esa función exponencial, ¿ya? Ahora, nosotros también sabemos, y lo vimos al comienzo, eh, esto, ¿ya? Esto JCNF, ¿qué es lo que era? Nuestro J mayúscula, que es el flujo. ¿Se acuerdan? De esta, ¿ya? De esta expresión, nosotros podemos sacar esta otra expresión, ¿de acuerdo? Sí. Ya. De forma análoga, si hubiese solo oxidación, nosotros podemos llegar a la misma conclusión, ¿ya? Entonces, esta ecuaciones, si las ordenamos un poquito, ¿a qué se parecen? Ecuación de la recta. A una ecuación de recta, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ¿qué cosa? Tenemos la, ¿cómo se llama? La parte lineal de nuestro gráfico. Ahora, si nosotros tuviéramos que graficar, le damos comida entonces a cada una de estas ecuaciones y graficamos esto, el hecho de tener entonces esta función logarítmica, logaritmo natural, nos va a dar la parte exponencial, ¿no es así? Recuerden que el exponencial es o sea, la función matemática contraria al logaritmo natural. Entonces, eh,
cuando el logaritmo natural de j tiende a 0, nosotros vamos a tener una curva, dependiendo del proceso, ya si es positivo o negativo, ascendente o descendente. ¿Sí? Sí. Ok. Gráficamente, si nosotros escribimos el gráfico, nos da algo como esto que está acá. Cuando nosotros graficamos ambas dos, en un solo gráfico de potencial sobre el logaritmo de la densidad corriente, ¿ya? Tenemos que las rectas son de la forma alfa NFRT, ¿ya? Donde los alfas van a depender de si son catódicos o anódicos, la transferencia de carga de la oxidación o la oxidación respectivamente. Y tenemos entonces la región donde está esta parte curva o exponencial, que es la región a la que es la reacción que se le, o sea, la región que se le conoce como la región de Tafel. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Ya. Cuando nosotros, ¿cierto? Hacemos la intersección, ¿ya? De la parte lineal, o sea, hacemos en el fondo la extrapolación, ¿ya? La extrapolación de estas dos rectas, justo en ese punto, nosotros vamos a tener el logaritmo natural de la corriente de la densidad de corriente de intercambio, J0, así se llama. La densidad, ¿cómo se llama? Que va a ser J0, ¿qué va a ser? ¿Igual a qué? Les hago un breve recordatorio. Tenemos I igual a A por J. ¿Y qué es lo que es A? ¿El área del electrón? El área del electrodo. Bien, bien. El área del electrodo. Si yo despejo esto, J me quedará I partido por A. ¿Sí o no? Sí. Recuerden que Sí, la densidad de corriente es amper o miliamper o microamper partido por centímetro cuadrado o metro cuadrado, dependiendo de las dimensiones en las que estemos trabajando. ¿Ya? No sé si con esto están empezando ya a ver la luz, porque las otras cosas igual como que de repente a uno los marea un poco. ¿Sí? Entonces, con el logaritmo natural de J0, que es la densidad de corriente de intercambio, sí, bueno, lo divido por el área del electrodo, que esa yo la puedo, es tan simple como pescar el electrodo y medirla, o simplemente mirar la caja del electrodo que estoy usando, que es un electrodo de trabajo, por ejemplo, que dentro de la información aparece cuál es el área. Yo podría entonces eventualmente calcular, ¿ya? Calcular la corriente de intercambio. ¿En función de qué? Del potencial de equilibrio. ¿Ya? Que en este caso, como aparece en este modelo, es la extrapolación de las rectas ascendente y descendente. ¿Sí? Ahora, quiero que se fijen en una cosa. Dice la slope, ¿cierto? Es alfa NF partido por RT. Y el gráfico es logaritmo natural de J partido por E. ¿Lo ven o no? Sí. Ya. Si vemos las ecuaciones que están a ambos lados del gráfico, perdón, podemos ver que la ecuación ordenada, ¿cierto? Es de la forma mx más b, donde x va a ser e, ¿ya? Si miramos, por ejemplo, la ecuación de la reducción, dice constante 3 más alfa nódico nfe partido por rt. Ahí está nuestro e. Y logaritmo natural de j es i. Y ahí tenemos todo. Ahora la cosa es eh, cómo lo relacionamos con lo que yo les hablaba recién del tema del sobrepotencial y todo lo demás. Todavía no llegamos a esa parte, ahora estamos viendo ok, estamos viendo los procesos asociados a la corriente
si son difusionales, si son de transferencia, cómo corregimos básicamente esto, cómo obtenemos información de cosas como el mecanismo. Todavía no hemos hecho esa relación que yo les mencioné al comienzo de la clase, ¿ya? Porque falta una cosa. ¿Cuál podría ser eventualmente vamos a decir, comillas, problema que tiene la ecuación de estas ecuaciones que describe el señor Staffel? O sea, respecto a la cinética, está ese término de alfa, pero quizás falta, no sé, algo respecto a la corriente. Ya, pero ojo que alfa, Corriente, si lo analizamos, ¿qué es lo que era el alfa? no ¿Cuánto recuerdo vale mucho, alfa? pero era una expresión, eh, me parece que la suma era 1, ¿no? Alfa del ánodo y cátodo, Sí, pero alfa, la suma del, sí, la suma no recuerdo, en un proceso ideal, alfa catódico más anódico me tiene que dar 1. sí, Ya, y alfa era el coeficiente de transferencia de carga, si lo dijiste hace un rato atrás. No sé por qué se te sí, olvidó. sí, sí. No, sí, sí, sé que es profe, pero, o sea, pero no recuerdo la expresión de alfa. Ah, sí, y lo que pasa es que nosotros llegamos a esa conclusión de alfa catódico, o sea, alfa anódico más catódico igual a 1, teniendo en cuenta que si aislamos la difusión y vemos solamente la transferencia, por cada sustancia que se oxida, vamos a pensar así, por cada molécula que se oxida, contrariamente va a haber otra sustancia que de la misma forma se reduce, ¿ya? Porque los procesos van de forma paralela. Si ustedes lo quieren ver de una forma más simple, la oxidación y la reducción, ya, para poder entender es por qué este alfa funciona de esta forma, es como cuando ustedes van por la carretera y se cruzan de frente con un vehículo que viene por la otra vía, ¿ya? En un momento, en un momento de tiempo T, ¿cierto? Los dos autos, el que va hacia una dirección y el que va hacia otra dirección, están en la misma posición, ¿o no? ¿Sí? Ya, cuando usted, por ejemplo, es típico que en física, por ejemplo, hacían un auto que lleva una velocidad tanto, 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 otro auto que lleva una de velocidad diferente, y usted a través de una relación de proporción sacaban en qué punto se encontraban los dos autos, ¿se acuerdan de eso? Sí, profe. Esa Sí, misma, la velocidad relativa y todas esas cosas. exactamente, esa misma relación de proporción es la que se respeta cuando hablamos de los alfa, que los coeficientes de transferencia de carga, ¿cierto? Ya cuando yo tengo uno que es 0,9, el otro es 1, es 0,1, es decir, el uno es 0,8, el otro es 0,2, y así sucesivamente. Por eso es que siempre la suma da 1, ya es un valor constante. Entonces, claro, la ecuación no va a variar en función de alfa, en este caso va a variar en función de lo que diga el potencial y lo que diga la densidad de corriente, ¿ya? El X e Y, ¿de acuerdo? Eso ya lo habíamos visto en en algunas clases atrás, ¿ya? Entonces, claro, aquí tenemos lo que yo les decía hace un rato atrás, ¿ya? Lo que decía recién cuando les explicaba el gráfico, pero lo importante aquí es que el punto medio de la extrapolación de la región lineal nos da la corriente intercambio, que dice corriente límite, pero es la corriente de intercambio, ¿ya? El I0. Y de ahí, ¿cierto? Aparece entonces esta expresión de proporción que dedujimos anteriormente, que es esta que está acá. ¿Se acuerdan de esta expresión o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Profe, Ya. Recuerden que esto, esto
se puede llegar a deducir de aquí. ¿Ya? NFAJ. Si yo digo que I partido por A es igual a J minúsculo, ¿ya? Y después me aparece NF por A, que en el fondo NF por A partido por I0, ¿qué es lo que estoy calculando? Esto. I igual a NF por A. ¿Qué estoy calculando? J mayúscula. O sea, ¿lo vieron o no? Sí, profe, sí. Ya. ¿Y J mayúscula qué es lo que era? De la ley de Fick. De la ley de Fick, el flujo de corriente, Flujo. ¿cierto? Flujo. Que estaba en función, nosotros lo habíamos visto en un principio, que estaba en función de una gradiente de concentración, ¿ya? Y eso no ha cambiado porque esa gradiente de concentración nos da una idea de la razón de cambio en el proceso desde la oxidación a la reducción y viceversa, ¿ya? Y de ahí entonces, cómo nosotros, a partir de esta razón de cambio, llegamos a la deducción que llega Butler y Volmer, donde expresan una ecuación de velocidad para ambos procesos, que está descrita en función de la constante de velocidad y las concentraciones de las especies, po. Y ahí está. ¿Lo ven o no? Sí, ahí está. Claro, sí, eso es. Ahora, esta expresión se puede expresar también de esta forma, ¿ya? Dejando alfa anódico en función de 1 menos alfa c. ¿Por qué? Porque es una razón de cambio. Hay una relación de proporción que siempre es constante. O sea, por lo que les decía en un comienzo. Desde que si una especie se oxida, contrariamente en otro lado, la otra especie se reduce, porque tiene que necesariamente haber una reacción, aun cuando sea reversible o no reversible, una de oxidación con su reducción correspondiente, ¿ya? En algún lado tiene que quedar ese electrón cuando se le quita a la especie que se oxida, ¿o no? ¿Sí? Y de hecho lo dice ahí mismo en la diapositiva, lo dice más abajo. Nótese que cerca del potencial de equilibrio, dado que la reacción ocurre en ambas direcciones, es decir, ocurre la oxidación y la reducción de forma simultánea, existen desviaciones en la parte de la línea recta. Y lejos, ¿ya? Y lejos del potencial de equilibrio, ahí donde está marcando el ln de J0, de la corriente de intercambio, existen limitaciones de transporte y esas limitaciones provocan las alteraciones en las concentraciones que en otras palabras, aumentan la desviación de la medida, ¿ya? Porque lo que estamos mirando acá, básicamente es la reducción y la oxidación misma. En otras palabras, chiquillos, y lo que estamos mirando es básicamente la corriente asociada a este proceso. ¿Se entiende, no? Sí, profe. La corriente asociada a ese proceso. No estamos considerando esto, asumiendo que eh, básicamente es la concentración, ¿ya? Como la concentración del seno de la disolución como constante, ¿en función de qué? De la gradiente generada por la diferencia de los alfas, de los coeficientes de transferencia de carga, porque eso es alfa. Por eso, por esa razón, chiquillos, por esa razón es que la ecuación que yo les mostré acá, esta, está en función de esto, ¿ya? Yo estoy asumiendo concentración uniforme desde el seno de la disolución hacia la superficie del electrodo. No estoy considerando, cuando yo digo corchete O infinito o R infinito, ya esto es un corchete, ¿cierto? Porque estos dos términos que estamos acá, no estamos considerando la gradiente que hay
desde la capa externa, si lo vemos con los modelos de doble capa, desde la capa externa hacia la capa interna, porque ahí es donde está la gradiente. Ahí es donde tenemos todo este fenómeno de la capa difusa, de la doble capa, dependiendo del modelo de doble capa que estemos analizando. ¿Sí? De acuerdo. De Ya. acuerdo, profe. Pero nosotros tenemos que considerar entonces esta, vamos a decir, comillas, gradiente o la razón de cambios de concentración en función de nuestro alfa. Y lo estamos considerando en función de una de las especies. O sea, de forma, por decirlo de alguna forma más sencilla, de forma unidireccional, es decir, o hacia la reducción o hacia la oxidación, estamos viendo cómo ocurren ambas reacciones de manera simultánea, ya tomando una como referencia básicamente. Eso es lo que estamos haciendo. Pero como estamos viendo lo que ocurre específicamente sobre la superficie, entonces la limitante que tiene esta ecuación básicamente es que no tiene considerado, ¿cierto? No tiene considerado el fenómeno de transporte, es decir, la gradiente de concentración en función de qué. ¿Cómo era la ley de Fick? De la derivada parcial de C respecto de la derivada parcial de X, de la coordenada. Porque acuérdense que estamos mirando este sistema de forma unidireccional. ¿Ya? Cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, este mismo dibujo, si tenemos esta especie O infinito y se va moviendo, va cambiando la posición en una dirección, ¿no? Sí, solo en X. Y si va cambiando la dirección, la dirección en una, o sea, la posición en una dirección, eso no es una forma de ver la velocidad. Sí. En otras Pues palabras, sí, profe. lo mismo que tienen ahí arriba. Solo que acá solamente estamos considerando la transferencia. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace, o lo que se hizo luego, fue tomar la misma ecuación del señor Tafel, ¿ya? Pero se hizo la corrección para transporte, ¿ya? Entonces, como dice acá, la ley de Tafel, la ecuación que vimos anteriormente, se puede corregir por los efectos del transporte ampliando la región de la curva voltamperométrica, o sea, ampliando este gráfico que vimos recién, ¿ya? Hacia la zona donde tenemos la recta, la parte lineal, ¿ya? Eh, para poder usar entonces gráficamente la ecuación de Tafel y poder deducir una ecuación que me permita después calcular el potencial de equilibrio y la corriente de intercambio. ¿Sí? Entonces, pensemos en la reducción. Para la reducción, tenemos que para una reducción se puede usar esta ecuación que está acá, ¿ya? Si nosotros entonces consideramos esta ecuación, que es el inverso, ¿cierto?, de la densidad corriente, que tiene el aporte cinético y el aporte de transporte, nosotros lo podemos escribir de esta forma, ¿o no? ¿Están ahí? Sí, ahí lo vi, profe, Sí, sí. profe. Ya, estaban haciendo el análisis, de acuerdo. Ah, sí. Entiendo, Sí, sí, profe. entiendo la demora en la respuesta. Ya. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos ordenando de forma apropiada para ver entonces la contribución del transporte. ¿Lo ven o no? Ah, perdón. Sí. Perdón. Esta, lo estamos Esa es ordenando, la. Sí. lo estamos ordenando de forma apropiada tal que veamos eh, cinéticamente, ¿cierto? El aporte del transporte. Entonces tomamos toda esta expresión de aquí y la ponemos al otro lado. Y queda esto, ¿ya? ¿Cómo sabemos que NFKDO del O infinito es JLC? Porque antes ya lo habíamos definido. ¿Se acuerdan de eso, no? Correcto, profe. ¿Ya? De hecho, habíamos dicho que J, la densidad corriente límite, era la parte de abajo. ¿Ya? Entonces, si nosotros trabajamos un poco más esta ecuación, ¿ya? Eh,
multiplicando por la exponencial de nos queda esta otra expresión de acá. ¿Y qué es lo que era casero? Eso lo vimos en la clase anterior, cuando vimos cómo lo relacionábamos el Kc y el Ka con casero, y hace un par de clases atrás cuando vimos la ecuación de Butler y Volmer. ¿Lo recuerdan o no? Sí, ahí en la clase pasada estuvimos viendo cuando era mucho menor al otro K. Claro, Me y de acuerdo. ahí salían unas expresiones que eran el JLC, el JLA, el ILLC, el ILA, ¿cierto? Sí, La única diferencia es que de forma análoga al ILC y al ILA, nosotros asociándolo a lo que vendría siendo entonces el área, tenemos J. No hay mucha matemática ni ciencia ahí al respecto. Si nosotros linealizamos esto, porque en el fondo eso es lo que se busca, en el fondo es darle el mismo tratamiento, para que lo entendamos de esa forma, que le damos a las expresiones que yo les mostré anteriormente para llegar a la ley de tasa. ¿Ok? Y llegamos a esto. Esto que está acá, ¿ya? Esto que está acá es lo mismo que esto, ¿ya? Si yo aplico logaritmo natural, se me va la exponencial, me queda eso, logaritmo natural de eh, del esto, ¿cierto? Y más esto que está acá, ¿ya? Porque es un producto de los logaritmos, ¿sí? sí, profe. Ya. Sí, ¿Qué nos queda cuando tenemos eso? Ya que tenemos la misma expresión que está ahí abajo, ya la tengo ahí arriba, ¿ya? Si nosotros graficamos de forma análoga, ya para una oxidación y una reducción, nos va a quedar una especie de ecuación de recta. Ya esta de arriba describe, ¿cierto? El proceso de oxidación, mientras que esta describe el proceso de reducción. Y si miramos, ¿ya? Si miramos, eh, esto que está acá, claro que esto está como el inverso de, pero la intersección de las rectas va a estar dada por esta relación, siempre y cuando se cumpla esto, ¿ya? Y si se fijan, esto que está ahí, ¿qué es lo que es? Profe, ¿y la F pequeña qué lo que era? El F, este F, Pequeña, sí. ese, ¿cierto? Recuerden que nosotros lo definimos como E menos E0' partido por RT, ¿se acuerdan o no? Yo se ¿Cuánto es cero los voy partido a por mostrar, se los voy a RT? mostrar se los voy a mostrar para que no lo pierdan de vista. Si nosotros lo definimos, yo les mostré una deducción y yo se los definí en una diapo. Pero básicamente F chico, ya esa F eh, cursiva, F chico, era E menos E0' partido por RT. No sé si lo recuerdan. Ah, ya. ¿Dónde está? Estoy buscándolo. Ah, aquí está. Esto. Ah, me faltó la constante de Faraday. Esta F es esto que está Ya. acá. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. sí, sí. Ya. ¿Qué les decía yo? Fíjense en este término. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron o no? Sí, o sea, cuando ocurre eso, cuando ocurre esa igualación, se intersectan las dos rectas. Pero, Ya. eh,
Me confunde un poco esa multiplicación de la f pequeña con Sí, la la alfa y el pequeña, n. por eso se lo mostré. La F pequeña es el F, la constante de Faraday, por la diferencia potencial, el E menos E cero prima, partido por RT. ¿Ya? Se las muestro de nuevo para que, ¿cómo se llama? No la pierdan de vista. Esto es F. ¿Ya? Yo, profe. Ya. Anótenlo por ahí y no lo pierdan de vista, porque esto de acá, Ya, ya. esto de acá puede ser eso, como puede ser E menos E equilibrio, o equilibrio menos E cero. ¿Ya? Recuerden que vimos en alguna diapo qué pasaba cuando esto tenía un valor e igualaba las tres potenciales, el E, el E cero y el E de equilibrio. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí, me acuerdo de eso cuando se igualan los tres potenciales. Ya. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos factorizar este término, Sí, ¿cierto? Y podríamos, este de acá lo podríamos factorizar o no. o sea, meterlo dentro del logaritmo de un solo logaritmo, sí se podría. Ya sería NF logaritmo natural de el oxidado menos el reducido. Sí. Sí, bro. Y a la izquierda se podría factorizar ahí el NF con, con esos alfa y esa suma daría uno. Eh, sí, pero hay que decir que la reacción de electrodo, como ocurre de forma simultánea, de manera ideal, los coeficientes de transferencia de carga en suma dan este valor. ¿Ya? Ya. Entonces, eso es de hecho lo que se hace. ¿Ya? Ahí tenemos la expresión. Si consideramos que la reacción del electrón me da que la suma de los coeficientes de transferencia de carga es 1, entonces me va a quedar NF igual a todo esto de acá. ¿Lo ven? Sí. Ya. Y como F, ya sabemos que es F por la diferencia de potencial, ¿cierto? E menos E cero prima, partido por RT. Si reemplazamos F y arreglamos la ecuación, fíjense a lo que llegamos. ¿Cómo se llama esa? Ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst. ¿Ya? Con esta ecuación de Nernst, ¿ya? Con esta ecuación de Nernst, llegamos a la ecuación de Nernst de nuevo. O sea, la ecuación de Nernst siempre nos va a aparecer hasta en la sopa. ¿Se acuerdan que yo antes de llegar aquí les decía, la ecuación de Nernst para el potencial de equilibrio, el potencial de Nernst, la ecuación de Nernst sirve para calcular el potencial de equilibrio y se los dije varias veces? Sí, Sí. profe. Ya, ahí está demostrado que efectivamente es para calcular entonces nuestro potencial de equilibrio. Ahora, una cosa, acá, no, ¿cómo se va ese NF? Porque acá no aparece, porque eso no se los dije. O sea, a lo mejor puede ser muy sencilla la pregunta, pero no lo pierdan de vista. Claro, se simplifica porque queda la división, entonces como Claro, queda la aquí resta de los abajo, logaritmos es el cociente del logaritmo, ¿cierto? Entonces va a quedar NF partido por NF y se van a anular, ujú, ¿ya? Por eso se va. El otro NF que aparece después en la ecuación de Nernst viene de esta F pequeña. Acuérdense que esa F pequeña es F mayúsculo
¿ya? F mayúsculo E menos E0' partido por RT. En este caso es E equilibrio menos E0', para poder hacer entonces toda esta deducción y llegar a esta expresión. ¿Ya? Entonces, ya Sí, con profe. eso, Sí. con eso, ¿ya? Si graficamos Tafel como esta V que tiene una región lineal y una región exponencial, que es la región que se le llama, eh, ¿cómo se llama? Que se le llama, este, región de Tafel, ¿sí? Sí. ¿Ya? Entonces, asociamos todo y eso explica gráficamente cómo en este gráfico yo puedo sacar E de equilibrio, la densidad corriente o la corriente de intercambio. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, por ahora, profe. Perfecto. Sigamos entonces. Resulta que ahora se nos presenta un problema. Tenemos un problema porque en verdad hemos estado viendo cómo relacionar ahora el potencial con la densidad corriente, pero en ningún momento lo hemos relacionado directamente, ¿cierto? Con la corriente de intercambio. ¿Sí o no? Solamente lo estamos viendo en función de qué? De la corriente de oxidación, la corriente de reducción, ya asumiendo que en este cruce tenemos la corriente de intercambio. Pero para suerte y gracias a ustedes, nosotros podemos tomar todas estas ecuaciones que vimos recién, que en resumen son tres, ¿ya? Y le podemos dar este tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tenemos que trabajar con la corriente, que la corriente es la que determina la cinética de un proceso, nosotros lo que debemos hacer entonces es lo que se conoce como un tratamiento cinético basado en la corriente de intercambio. ¿Ok? De acuerdo. Ok. De acuerdo, profe. Entonces, como les decía, todas las ecuaciones que anteriormente hemos visto las podemos formular en función de la corriente de intercambio I0. ¿Ya? De esta manera, tal como dice la, la, la diapositiva, vamos a sacar ventaja para poder obtener la corriente en función de la diferencia de potencial aplicado y de equilibrio, ambas. En otras palabras, la vamos a poder relacionar directamente con el sobrepotencial, que era lo que habíamos descrito en un comienzo de la clase, ¿cierto? Cuando habíamos visto estas gráficas, vimos que era la corriente o el logaritmo de la corriente versus el eta, ¿ya? La única desventaja que tiene esto es que no está directamente relacionado con las constantes de velocidad, las que están descritas, por ejemplo, en función de las ecuaciones de Butler y Volmer, ¿ya? Pero no, igual de alguna forma lo podemos relacionar después, como dice ahí, con otras ramas de la cinética. O sea, ya, a ver, aquí lo vamos a hacer en función de buscar unificar criterios para poder entonces sacarlo en función de la corriente de intercambio y no de las corrientes catódicas y anódicas, que las podemos determinar, por ejemplo, en función de la ecuación de Tafel, ¿sí? Pero, pero lo podemos sacar por decirlo de alguna forma, aparte, ¿ya? Lo que interesa acá es llegar a un criterio de intercambio, o sea, a un criterio unificado con ambas corrientes o ambas densidades de corriente para poder entonces trabajar directamente sobre el sobre potencial, que es lo que en el fondo a mí me interesa. Entonces, como se vio anteriormente, la corriente de intercambio J0 al equilibrio se cumple que las corrientes anódicas y catódicas son iguales. ¿Ya? Ambas son iguales y ambas son iguales a J0, ¿cierto?
Si eso que tenemos ahí lo sustituimos en la ecuación de Nernst, por ejemplo, la ecuación de Nernst que vimos recién, ¿ya? J0 igual a menos JC, que es la ecuación que tenemos ahí, ¿cierto? Y ya la habíamos visto antes también. La podemos escribir de la forma que aparece abajo, ¿sí? ¿Sí? Ya. Sí, sí, profe. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el fondo? ¿Se acuerdan de esta ecuación que está aquí? ¿Sí? Ya. Estamos en el fondo validando, ¿ya? Validando que efectivamente podemos usar esa expresión para sacar la corriente de intercambio en un proceso redox determinado. Entonces, lo que tenemos aquí lo podemos escribir como esto que está acá si lo aplicamos sobre la ecuación de Nernst, ¿ya? Que nos queda un poco raro, pero si ustedes hacen el reemplazo de y lo cambian por lo que tenemos ahí, lo pueden obtener. Cuando llegamos a eso, entonces esto, ¿ya? Esto que está acá va a ser igual a esto, ¿sí o no? Y está. Ya en el fondo nos estamos devolviendo. Y eso entonces va a ser igual a esto. Ya lo habíamos visto en la ecuación que les mostré al comienzo. Si nosotros, desde las ecuaciones estas que tenemos acá, ¿ya? Despejamos, despejamos en este caso ¿cómo se llama? Los asteriscos en función de los infinitos, vamos a tener esta expresión, ¿ya? Reemplazando en esta ecuación que ya vimos recién, que era la que estaba anteriormente. Esto se reemplaza acá, ¿ok? Sí. Ya, ok. Ahora, nos aparece entonces esto. ¿Por qué nos aparece esto? ¿Esto qué es? Sobrepotencial. El sobrepotencial, ¿cierto? Como el sobrepotencial es igual a esto, ¿ya? En el caso de que ambas corrientes, la de la superficie, la especie que está reaccionando a la superficie versus la del seno de la disolución sean similares, ¿ya? Normalmente se dice que puede ser un 10% de la corriente límite, entonces yo puedo tomar la expresión anterior, ¿ya? Y decir esto, ¿sí? Como esto es la exponencial de, ¿lo ven? ¿Sí? En otras palabras, Sí, profe. en otras palabras, la variación va a ser casi nada en verdad. Ya estamos diciendo, en principio ya habíamos dicho esto, ¿ya? Pero teniendo en cuenta entonces que cuando ocurre esta situación podemos llegar a esto, si vamos a la región lineal de la ecuación del potencial de equilibrio, es decir, la parte que está aquí, esta es la región lineal, ¿ya? Teniendo en cuenta lo que habíamos hablado recientemente, donde la exponencial de x es igual a x, lo cual tiene sentido porque si es lineal, la correlación debería ser 1, ¿cierto? Si en una reacción de un electrodo uniformemente accesible, donde la corriente, la razón de cambio o la transferencia de carga va a ser descrita como el colorario de, o sea, si una sube, la otra aumenta y siempre la suma me va a dar 1, ¿ya? Lo que estoy diciendo en otras palabras, esta condición, ¿ya? Si yo despejo ahora este, porque lo que estamos viendo acá es en función de el coeficiente de transferencia anódico, ¿ya? Acuérdense que estamos viendo en este caso la oxidación, se puede hacer de forma análoga para la reducción, pero en este caso como es ¿cómo se llama? La, ay, se me va
la oxidación, ¿cierto? Estamos viendo la oxidación, ¿ya? Entonces podemos llegar a una expresión de J tal que pasa esto, ¿ya? Si nosotros reemplazamos aquí, ¿ya? Por esto, llegamos a esta expresión de aquí, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí, Ya. De acuerdo, profe. Finalmente, ya con esto vamos a terminar hoy día, ¿ya? Si la reacción es irreversible, ¿ya? Y para todos los sobrepotenciales correspondientes a la región exponencial, la ley de Tafel va a ser igual a esto, ¿ya? O sea, pescamos lo que teníamos antes, le aplicamos logaritmo natural y nos da esta expresión que tenemos, estas hermosas expresiones que describen la oxidación y la reducción en función del logaritmo natural de J, ¿ya? Nos quedan en función entonces ahora de la corriente de intercambio. ¿Ok? Ese era el objetivo de esto. ¿Se entiende o no se entiende? sí, se entiende, profe. Ya. Otra cosa también que es importante de destacar, ¿ya? Y que en este caso, como dice ahí, es particularmente útil, es que para reacciones de múltiples pasos, porque ahí lo estamos viendo en un tipo de reacción, ¿ya? Vamos a ver qué pasa cuando tenemos multi-step reaction, que se llaman, las reacciones de muchos pasos. Nosotros podemos tener una relación como la que se describe acá, ¿ya? Y esta ecuación, ¿ya? Esa ecuación, ¿ya? Eh, nos da, a partir de esta ecuación, nosotros podemos sacar esta variación. Y fíjense que ahora entonces nosotros definimos, ¿cierto? Como tenemos aquí en la PPT, definimos una expresión que me permite a mí calcular de forma más precisa la variación, ¿cierto? De los coeficientes de transferencia de carga en función de la corriente de intercambio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo hicimos de esta forma? La corriente de intercambio, J0, ¿ya? Cuando nosotros miramos el gráfico de TAFE y hacemos la extrapolación, nos va a dar un valor un valor de potencial y un valor de corriente, ¿cierto? Sí, Pero nosotros sabemos que la corriente, o la densidad de corriente, porque este J0 es la densidad de corriente, va a cambiar a razón de qué cosa. Se lo estoy mostrando en las formulitas. ¿A razón de qué cosa? del área. No. Las fórmulas que están al final, a las últimas dos fórmulas que aparecen. El J0 cambia respecto de qué cosa. De la concentración, pues. Sí, sí, de la concentración en el seno de la solución de la especificidad y velocidad. Exactamente. Y va a variar de forma logarítmica, o sea, va a ser muy leve, muy poca la variación. Pero yo puedo llegar a determinar esa variación. ¿Ya? Finalmente, ya y con esto quedamos por hoy. ¿Ya? Como les dije, cambiando los valores de O infinito y R infinitos, vamos a poder cambiar el valor de J0 y podemos entonces determinar los valores de alfa A y alfa C. En otras palabras, esta suma que siempre me tiene que dar 1, ahora tiene una justificación de por qué me tiene que dar 1. ¿Ya? Porque para poder saber eso, nosotros tendríamos que eventualmente saber el valor de N. ¿Ya? El valor de N en el paso determinante de esta relación de proporción o relación de cambio que calculamos anteriormente. ¿Ya? Fíjense que en todas las ecuaciones
habida y por haber, ¿ya? Está asociado a un n, un alfa, qué sé yo. Pero si no sé el valor de n, ¿y qué es lo que es n? ¿Qué es lo que era n? ¿Se acuerdan o no? El número de electrones transferidos. El número de electrones transferidos. O sea, que el n ese que venía de la ecuación de Faraday, ¿no? Es el mismo n. Ya, pero esa ecuación de Faraday, el n no es el número de electrones transferidos. ¿O sí? No, es. No, si eso es, O sea, es como el. te estoy molestando, Carlos, si eso es el número de electrones transferidos. Sí, sí, pero es que yo estaba Si pensando en una. si de ahí Es de viene, una, es solo de una ecuación, es de una ecuación solamente, de una reacción. no, si Y acá está lo estamos utilizando en contexto de sí, corriente, de cambio de de transferencia corriente. electrónica y toda esa historia. No, si de ahí viene, sí, Mm. te estaba haciendo dudar, pero veo que no caíste. No, sí, no, sí, estaba pensando en esto, como le digo, en todo este sistema electroquímico. Ya, perfecto. Eso es, pues, chiquillos, básicamente. ¿Ya? Y listo. Por hoy